Id y haced discípulos a todas las naciones. Estando a un solo paso de su trono celestial, Cristo dio su mandato a sus discípulos. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Repitió varias veces estas palabras a fin de que los discípulos comprendieran su significado. La luz del cielo debía resplandecer con rayos claros y fuertes sobre todos los habitantes de la tierra, encumbrados y humildes, ricos y pobres. Los discípulos habían de colaborar con su Redentor en la obra de salvar al mundo. Mi amigo, amiga, no puedo continuar sin hacer un comentario de este párrafo precioso. Lo que está aquí encareciéndose, la idea mayoritaria en este párrafo es cómo Dios quiere que todas las criaturas humanas sean evangelizadas. Dios no hace acepción de personas. Todos están convidados al reino de los cielos. A veces uno escucha distintas teorías en el mundo, ¿verdad? Incluso entre algunos sectores cristianos, donde se dice que Dios ya predestinó para que unos se salven y por ende predestinó para que otros no se salven. Por más que quieran, por más que aquí, por más que se les predique, no, ellos ya están predestinados para que no se salven. No compartimos ese punto de vista. Lo que nosotros creemos basados en la Santa Escritura, en estos pensamientos y palabras de Cristo tan totalitarios. Mira, toda potestad en todo el cielo, en toda la tierra, todas las naciones, todo el mundo, toda criatura. Y cuando dice que hay que evangelizar y predicarle a toda criatura, es porque Dios quiere que todo ser humano, cualquier ser humano que haya puesto sus pies sobre este planeta, todos tengan la misma oportunidad. Eso me parece más justo, eso me parece bíblico, eso me parece fantástico. Que todos tengan el mismo derecho de ser salvos. Entonces nos vamos por esa línea. Nos vamos por la línea de pensar que Cristo, que el Padre, que el Espíritu Santo quieren que los discípulos de Cristo le prediquemos a cualquiera, sin hacer acepción de personas. Conozcan un poco de la fe cristiana o no conozcan nada, sean de una etnia distinta a la nuestra, de una raza distinta, de otro idioma, de donde sean. Ricos, pobres, letrados y letrados, todos tienen el derecho, pues. Todos tienen el derecho de decir, yo también quiero ser candidato al reino de los cielos. Todos pueden. Ahora, de que todos quieran es otra cosa. Ay, ahí está el problema. El Señor quiere que todos sean evangelizados, que todos tengan la oportunidad de ser discípulos de Cristo. El problema es que no todos los discípulos de Cristo quieren ir a predicar, ni todos los oyentes quieren ser salvos. Ahí está el problema. Dios quiere que todos se salven. Dios quiere que todos sus discípulos salgan a compartir a través de su testimonio, a través de sus palabras, puedan impactar a otros para que busquen su salvación. Pero no todos quieren ir. No todos quieren recibirnos. Nosotros hemos llegado a tocar puertas, hemos querido hablar con alguien y esa persona se cierra. ¿Sabe qué? Estoy muy ocupado, no quiero nada, váyase a otro lado. Eso es así. Ya nosotros estamos sabedores como discípulos de Cristo que mucha gente no va a querer nada. Pero igual, eso no nos tiene que detener, eso no nos tiene que desanimar. Necesitamos salir, tener esa frecuencia, esa constancia, a pesar de que muchos no quieran, porque entre ese montón que no querrán, pues habrán algunos que sí, habrá algunos que sí van a querer. Y por ellos habrá valido la pena que los discípulos cumplamos con esta orden de Jesús. El mandato había sido dado a los 12 cuando Cristo se encontró con ellos en el aposento alto, pero debía ser comunicado ahora a un número mayor. En una montaña de Galilea se realizó una reunión.
en la cual se congregaron todos los creyentes que pudieron ser llamados. O sea que no solamente estaban los 12, todos los que fueran seguidores. A veces se piensa que solo los 12 discípulos recibieron esta orden. No, había mucho más de 12. En este momento, cuando Jesús está ya despidiéndose, había un número mucho mayor. Todo aquel que fuera seguidor de Jesús, no importa que no fuera de los 12, mientras tuviera un amor hacia Cristo, una confianza en Él, fuera su seguidor, podía ir y escuchar esta misma orden. De esta reunión, Cristo mismo había designado antes de su muerte la fecha y el lugar. El ángel al lado de la tumba recordó a los discípulos la promesa que hiciese de encontrarse con ellos en Galilea. La promesa fue repetida a los creyentes que se habían reunido en Jerusalén durante la semana de la Pascua, y por ello llegó a muchos otros solitarios que estaban lamentando la muerte de su Señor. Con intenso interés esperaban todos la entrevista. Concurrieron al lugar de reunión por caminos indirectos, viniendo de todas direcciones para evitar la sospecha de los judíos envidiosos. Vinieron con el corazón en suspenso, hablando con fervor unos a otros de las noticias que habían oído acerca de Cristo. Cristo se les había aparecido a muchos. Muchos habían resucitado, gente que había muerto, ¿verdad? Con la resurrección de Cristo, de entre ellos se levantaron varios. O sea, ¿te imaginas tú haber sepultado a varios vecinos y que después los veas de pie, visitándote, tocando la puerta de tu casa? Oye, qué tremendo, cuánta gente se levantó, cuánta gente resucitó. Como quien dice, no fue un hecho aislado, no fue un invento. Dios tenía que cerciorarse que hubiera suficiente evidencia que su Hijo había resucitado, y como adicional, otros más habían resucitado. De tal manera que esos comentarios de que no es cierto, que eso es falso, que es una mala noticia, que es un invento de los discípulos, todas esas excusas y todas esas mentiras que habían levantado los enemigos de Cristo y de los discípulos, se venían abajo cuando miraban a tanta gente resucitada. Pues las noticias se habían cundido y mucha gente decía, ¿cómo? ¿Que resucitó Jesús? ¿Dónde va a estar? Dicen que va a estar allá en Galilea. Vamos, yo quiero verlo también. Al momento fijado, como 500 creyentes se habían reunido en grupitos en la ladera de la montaña, ansiosos de aprender todo lo que podían de los que habían visto a Cristo desde su resurrección. De un grupo a otro iban los discípulos contando todo lo que habían visto y oído de Jesús, y razonando de las Escrituras como Él lo había hecho con ellos. Tomás relataba la historia de su incredulidad y contaba cómo sus dudas se habían disipado. De repente Jesús se presentó en medio de ellos. Nadie podía decir de dónde ni cómo había venido. Nunca antes le habían visto muchos de los presentes. A muchos de los presentes, primera vez que lo veían. Pero en sus manos y sus pies contemplaban las señales de la crucifixión. Su semblante era como el rostro de Dios, y cuando lo vieron, le adoraron. ¡Qué escena más preciosa, mi querido amigo y amiga! Tanta gente había venido, 500 que lograron enterarse. Se llegaron al punto de encuentro, incluso varios que ni siquiera le habían visto jamás, y otros que estaban deseosos de volver a verlo. Mira, todos se congregaron. Y qué emoción cuando Jesús apareció así de la nada. ¿De dónde salió? ¿Por dónde? Ahí apareció. Apareció ahí de la nada. Y su rostro era como el rostro de Dios. Claro, porque Él mismo es Dios. Él es Dios. ¿Me habéis visto a mí? Habéis visto al Padre, dijo Jesús. Somos iguales, somos, de los mismos. Cuando lo vieron, le adoraron. Qué lindo es saber que uno puede adorar a Cristo Jesús, que tenemos la dicha de haberle conocido.
que tuvimos esa dicha de haber entendido ya el mensaje del Evangelio, que no nos encontramos afuera con mucha gente que no le han visto, que no le han querido conocer. Gracias al Padre, a su Hijo, al Espíritu Santo, que aquí estamos, encontrados a través de estas ondas radiales, que podemos estar como en aquel momento, ¿verdad? Que estaban viendo a Cristo, nos imaginamos su rostro resplandeciente como el sol y dispuestos a adorarle en todo momento, porque Cristo lo merece todo. Cristo lo merece todo. Nosotros no merecemos nada bueno, pero sí tenemos a alguien que lo merece todo. Y Él, que lo merece todo, nos va a dar todo lo que necesitamos y todo lo que veremos en la vida eterna. Solo hay que perseverar hasta el fin, mi querido hermano y hermana. Pero algunos dudaban, nunca falta, ¿verdad? Pero algunos dudaban, siempre será así. Hay quienes se encuentran difícil ejercer fe y se colocan del lado de la duda. Los tales pierden mucho por causa de su incredulidad. Esta fue la única entrevista que Jesús tuvo con muchos de los creyentes después de su resurrección. Vino y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Los discípulos le habían adorado antes que hablase, pero sus palabras, al caer de los labios que habían sido cerrados por la muerte, los conmovían con un poder singular. Era ahora el Salvador resucitado. Muchos de ellos le habían visto ejercer su poder sanando a los enfermos y dominando a los agentes satánicos. Creían que poseía poder para establecer su reino en Jerusalén, poder para apagar toda oposición, poder sobre los elementos de la naturaleza. Había calmado las airadas aguas, había andado sobre las ondas coronadas de espuma, había resucitado a los muertos. Ahora entonces declaró: toda potestad me es dada. Sus palabras elevaron los espíritus de sus oyentes por encima de las cosas terrenales y temporales hasta las celestiales y eternas. Les infundieron el más alto concepto de su dignidad y gloria. Las palabras que pronunciara Cristo en la ladera de la montaña eran el anuncio de que su sacrificio a favor del hombre era definitivo y completo. Las condiciones de la expiación ya habían sido cumplidas. La obra para la cual había venido a este mundo se había realizado. Se dirigía al trono de Dios para ser honrado por los ángeles, principados y potestades. Había iniciado su obra de mediación. Revestido de autoridad ilimitada, dio su mandato a los discípulos: id, pues, y haced discípulos entre todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, estoy con vosotros todos los días, para siempre, hasta la consumación del siglo. Bueno, mi amigo, amiga, aquí tú tienes estas palabras poderosas en las cuales el Señor Jesucristo, antes de irse a ser recibido allá en los aires por los ángeles, antes de entrar al santuario celestial allá en el cielo, antes de irse de este mundo, deja dice que las últimas palabras aquí en vivo y a todo color en el planeta Tierra. Antes de irse, deja palabras que han quedado resonando a lo largo ya de más de 2000 años. ¿Qué palabras son? Bueno, estas palabras: id y haced discípulos entre todas las naciones. A veces vemos modalidades de iglesias donde solamente esperan que la gente llegue. ¿Ya se dieron cuenta de eso? El formato de estas congregaciones es hacer programas, liturgias atractivas, música, canto, distintos números allá en plataforma. Y a través de programas atractivos quieren que la gente venga. Vengan a ver, vengan, inviten, que la gente venga aquí. Y la hermandad lo único que tiene que es mandar invitaciones y que la gente venga. Ese no es el plan de Dios.
El plan de Dios es que nosotros, como discípulos de Cristo Jesús, vayamos a donde está la gente y allá, estando allá en sus hogares, estando allá, les demos buen testimonio, estando allá en el trabajo, estando allá en el mercado, en el súper, en la parada de bus, allí donde ellos están, vayamos allí y les demos buen testimonio. A nuestros vecinos les demos buen testimonio. Y no solo eso, les compartamos el mensaje que hemos conocido a esa gente que conocemos. A esos compañeros de trabajo, tú necesitas comentarle el mensaje que has conocido en Cristo Jesús. A tus compañeros de universidad, a los compañeros del instituto, en el taller, ahí a los colegas, a los que están a la par tuya en el taller, dales buen testimonio. Ese es el primer paso. El segundo paso es darles amistad. Primer testimonio, porque acuérdate que la gente nos observa y está viendo todo lo que hacemos, decimos y reaccionamos. Dales buen testimonio, de tal manera que cuando te vean cantando, te vean sonriente, te vean puntual, haciendo caso a lo que el jefe dijo, cumpliendo responsablemente tus tareas, dando buen testimonio, más fácilmente harás amistad con ellos. Amistad, importantísimo que el discípulo sea amistoso. Necesitamos ser gente amigable, necesitamos ser gente sociable, porque la persona que es amistosa, que es amigable, bueno, rompe barreras, rompe prejuicios y eso abre puertas para que más adelante el Espíritu Santo toque el corazón y la mente de estas personas, para que la doctrina, el mensaje de Cristo, el Evangelio pueda llegar a estas personas. Primero tuvimos que darle buen testimonio, primero tuvimos que haberles dado amistad, confianza, respeto. Primero tuvimos que haberles suplido algunas necesidades. Necesitas oración, claro, oro contigo. Necesitas un abrazo, te doy un abrazo. Necesitas algo de comer. Sí, es que vieras que no pude traer nada, no me han pagado, no tengo nada. Yo te comparto de mi sándwich, yo te comparto aquí de estas pupusas, yo te comparto mi gallo pinto, estas tortillitas con huevo, yo te las comparto, claro que sí. Primero esas necesidades. Después hablemos de estudios bíblicos. El problema es que a veces nosotros nos saltamos todo eso que he dicho. Testimonio, amistad, necesidades básicas. No, lo pasamos por alto y queremos ir directamente al estudio bíblico. No, es algo muy disruptivo para ellos. Es algo muy, estrepitoso, muy arrebatado. No. Primero hay que seguir un proceso, ¿te das cuenta? Un proceso. El método de Cristo va primero. Después viene la fe de Jesús. Después viene el curso de profecía. Después viene la doctrina. Mientras tanto tendrás que haber sido un amigo, una amiga, fiel, leal. Que hagas diferencia con el resto de la gente. Que la persona diga, uy, pero es que tú eres alguien muy diferente a los demás. Hay otras gentes que son así, son asá, pero tú eres distinto. Tú eres una muchacha diferente. ¿Por qué eres así? Eres de tal iglesia. Mira, con razón. Con razón, yo nunca te he escuchado un chiste indecente, nunca te he escuchado una palabra soez, nunca te he escuchado andar ahí en chismes en la oficina, aquí en el barrio. Toda la gente habla bien de ti, lo único que dicen es de que andas ahí con una Biblia pero mal testimonio en sí no estás dando. Eso es lo que la gente necesita recibir primero. Y entonces van a querer ser discípulos como tú. Oye, invítame a tu iglesia. Ya me dio curiosidad todo lo que me has contado. Invítame. Y entonces ya tú tienes a alguien que está abierto. Es que es un proceso. Es como cuando tú querías hacer... Te pongo este ejemplo. Tú conoces a una muchacha. Digamos, estás soltero, ¿verdad? Estás soltero. Conoces a una muchacha. La primera plática que le vas a decir no es ¿quieres ser mi novia? Obviamente, ¿quieres casarte conmigo? Esa no es la manera de comenzar una plática con una muchacha. Tienes que haber llevado un proceso de amistad, de respeto, de cariño, ayudarse en las tareas, en fin. Y después entonces ya se habla de eso otro. Así es también con Cristo Jesús. Para que las personas quieran enamorarse de Cristo, para que quieran oír de su doctrina,
primero tiene que haberse dado un proceso de amistad, de confianza, de respeto, de que se le suplen ciertas necesidades primero, esas que son urgentes, y después viene la otra que es la más importante, la espiritual. Pero síguete este orden y sobre todo sigamos la orden, porque la orden de predicar el evangelio no solamente es de los pastores, no solamente es de los ancianos, no es solo de los predicadores, directores de la misionera, no. La orden de ir y compartir tu testimonio, la idea de ir a compartir las cosas que Dios ha hecho en tu vida, esa orden es para todos. Todo miembro de iglesia, todo miembro bautizado, niño, niña, adolescente, joven, hombre, mujer, ancianito, ancianita, todos tienen el encargo de Dios, todos tenemos el encargo de Dios de cumplir con la orden de Jesús. No es una orden, es un privilegio, no es una obligación, es un privilegio. Participar, unirse al equipo de Jesús que va a llevar más personas a los pies de Cristo. Mi hermano, hermana, de esta manera finalizamos con el libro El deseo a todas las gentes. Si tú quieres leer más o leerlo, hay tantas formas, hasta en audiolibro, en fin, allí te lo dejo. Yo sé que será de gran bendición. Gracias por tu atención, por acompañarme. Te espero en el próximo programa, si el Señor nos lo permite.